Hola, buenas tardes. Mi nombre es Saberio Vivas. Quizás algunos me conozcan. Yo soy habitante de Catia, en Caracas, Venezuela. Y hoy quiero grabar este video, cosa que rara vez hago, para aclarar ciertos tópicos que me parecen importantes para el público de Twitterlandia. El tema central del video, elaborado por el Dr. Wilfredo Bello desde España, es una dura crítica a mis opiniones personales. En particular a una donde manifiesto mi más profunda frustración por la falta de apoyo que tenemos los ciudadanos de parte de los movimientos políticos de este país. Los venezolanos no tenemos hoy en día apoyo de la fulana MU. Entre otras cosas porque la MU siempre está pendiente de eventos electorales, conseguir cargos, de negociaciones. Y no voy a entrar en detalles porque todos los venezolanos ya tenemos una opinión plantada sobre los problemas que han hecho que la MU caiga donde cayó. Y además agrego que tampoco tenemos apoyo de lo que se hace llamar la resistencia. Y he sido bien duro al decir que, a mi juicio, resistencia en Venezuela es solo una palabra que utilizamos los venezolanos para tratar de diferenciarnos de la MU. Quizás estas declaraciones mías hayan sido muy duras. Sin embargo, debo insistir que no carecen de verdad. En Venezuela, naturalmente, que hay resistencia. Resistencia es resistirse a la realidad que vivimos. Resistencia es ir al mercado, hacer la cola. Resistencia es hurgar dentro de la basura para ver qué comemos a pesar de que no tenemos nada de dinero. Resistencia es llevar a los muchachos para la escuela con los zapatos rotos. Resistencia es tener que luchar para montarse en el jeep para poder llegar otra vez al barrio. Resistencia es tener que sortear el momento en que están atracando los malandros para poder llegar a la casa. Resistencia son muchas cosas. Resistencia es para cada persona una realidad diferente. Entonces, decir que en Venezuela no hay resistencia quizás está de más de mi parte. Pero cuando yo hablo de que en Venezuela no hay resistencia, me estoy refiriendo a un movimiento formal de resistencia. Cuando yo estoy hablando de que en Venezuela no hay resistencia, es porque estoy comparando a la coalición MU con algo que debería ser la alternativa aquí. En Venezuela existe la coalición MU. Y aparte de la coalición MU, no hay alternativa. Pudiera hablar más adelante de la alternativa que está ofreciendo el movimiento Soy Venezuela, pero no viene el caso. Pero aparte de esos dos, no existe, señores, no existe un movimiento formal en Venezuela de resistencia. Señores, yo quiero que dejemos de engañarnos. No nos caigamos a mojones, señores. Cuando yo tengo un problema en la calle, cuando yo estoy enfrentándome con los colectivos, a mí no me va a apoyar ni la MU, ni ningún carajo de la resistencia. Resistencia soy yo. Resistencia es la que yo hago en mi comunidad todos los días. Resistencia es la que hace mi vecino todos los días. A mí nadie me va a decir entonces que yo no tengo que criticar la falta de apoyo, porque sí, yo cuento con el apoyo de unos tuiteros en el internet. Señores, Twitter no es Venezuela. Lo que ocurre en Twitterlandia, como lo digo yo a manera chistosa, no es lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela la gente está pasando trabajo. En Twitterlandia hay muchos habladores. En Twitterlandia todo el mundo es Superman, Wonder Woman, Batman, Flash. En Twitterlandia todo el mundo resuelve el problema. En Twitterlandia todos son duros. En Twitterlandia todo el mundo dice, yo estoy haciendo esto, yo tengo un movimiento. Pero en la realidad, señores, no hay nada. Los venezolanos tenemos que reflexionar. Si nosotros en realidad tuviéramos un movimiento de resistencia, ¿de qué nos sirve tener algo que ni siquiera nos ayuda? Sobre este asunto, el amigo Wilfredo dice que yo tengo que entender que la resistencia tiene que ser incógnita. Yo no puedo entender entonces por qué María Corina Machado sí puede dar su nombre y tiene un movimiento de resistencia dentro del país. Que María Corina Machado no es entonces resistencia. Entonces aquí resistencia es solamente lo que a mí me guste. El fundamentalismo nos lleva a creer que nosotros somos los reyes del arroz con pollo y que somos dueños de la verdad. Y nos lleva a creer, en muchos casos, de que la única forma de lucha es la que nosotros hacemos. Que la lucha que hacen otros no es válida. En ese sentido, una crítica que yo le hago a mucha gente en Twitterlandia es que crean que solamente son resistencia a ellos y que lo que hacemos los demás no es resistencia. Entonces, fíjate,
Para hacer resistencia en este país hay que tener una cuenta de Twitter, llamarse Forrodiurma55 y publicar pendejadas en las redes sociales. Eso sí es resistencia. Pero el tipo que está comiendo de la basura, la señora que está haciendo la cola para resistir la inflación y la pobreza de este país, esa no es resistencia. Resistencia es el tipo de Twitterlandia. Resistencia no somos los venezolanos. Eso no me la calo yo. Eso es una falta de respeto. Los que somos resistencia en este país somos los ciudadanos que verdaderamente existimos en este país, no la gente que está en Twitterlandia. Forrodiurna 55 no existe. Resistencia 48 tampoco. No son seres humanos. Que detrás de esos hay unas personas. Realmente hay unas personas. ¿Dónde están esas personas que están detrás de esas cuentas de Twitter? Increíblemente, cuando tú revisas, tú te das cuenta que la mayoría de esas cuentas son de personas que están fuera del país. ¿Qué significa eso? Señores, significa que estamos sobredimensionando la importancia del Twitter. Twitter no es Venezuela. Twitterlandia no es Venezuela. Lo que ocurre en Twitterlandia no ocurre en Venezuela. Y tenemos que interiorizar esta realidad. Y tenemos que hacerlo para poder avanzar hacia el futuro y buscarle solución a los problemas que tenemos. ¿Cuál es el principal problema que tenemos nosotros los venezolanos en nuestra lucha contra el régimen autoritario, contra la dictadura que nos gobierna? Bueno, la falta de organización, la falta de un liderazgo que nos guíe por una ruta que sea del sentir de todos los ciudadanos, y esa es la tarea en la que estamos trabajando hoy en día, para poder crear una organización que nos guíe efectivamente por el camino donde debemos ir. ¿Tenemos esa organización hoy en día? No. ¿La necesitamos? Sí. ¿Es la MU esa organización? No. Ya lo hemos explicado cientos de veces. ¿Es la resistencia? Bueno, hermano, yo quisiera decir que sí, pero ¿cuál? ¿Estamos organizados los ciudadanos que hacemos resistencia en este país? La respuesta es no. Es evidente que no. Si aquí los venezolanos estuviéramos organizados como un movimiento de resistencia, no hubiera pasado lo que pasó con las protestas de este año 2017. ¿Y qué pasó en las protestas? Vamos a analizar en detalle lo que ocurrió este año 2017 con las protestas que se suscitaron en el país. ¿Cómo comenzaron las protestas? Las protestas comenzaron como movimientos espontáneos de ciudadanos reclamando un cambio político. Lo interesante de esta protesta era que estábamos solicitando no más agua, no más comida, estábamos solicitando el fin del gobierno nacional y empezamos a identificarlo abiertamente como una dictadura. ¿Qué ocurrió? Que si bien estas protestas eran espontáneas, paulatinamente la falta de organización de esa alternativa a la MU hizo que se creara un vacío que fue capitalizado por la MU. Las protestas espontáneas de los ciudadanos fueron secuestradas por el liderazgo de la MU. Mucha gente afirma que la MU acabó con las protestas, lo cual a mi juicio no deja de ser una gran verdad, porque considero que la MU jugó para apaciguar los ánimos en las calles a fin de que los venezolanos nos concentráramos en el fulano evento electoral, el cual yo rechacé. Ahora bien, ¿son los de la MU los únicos responsables de que se hayan apagado las protestas? La respuesta es no, señores. Los anti-MU, nosotros de los que yo soy parte, también somos responsables de que se hayan acabado las protestas. Y somos responsables por culpa de nuestra ineptitud para convertirnos en una alternativa. Si nosotros estuviésemos organizados, si nosotros fuéramos un movimiento, si nosotros fuéramos una resistencia organizada, entonces cuando la MU mandó a que no siguiéramos protestando, en ese momento la alternativa tenía que haber tomado las riendas y continuado las protestas. Pero eso no ocurrió, entre otras cosas, por la gran verdad que yo afirmo en mis mensajes. No ocurrió porque no existe una organización de resistencia como tal. No la tenemos. Hay muchas tentativas para que exista un movimiento de resistencia, pero todas son minúsculas, señores. Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos que asumir los venezolanos? La tarea principal que tenemos hoy en día todos los venezolanos es buscar los medios, buscar las maneras para conciliar
todas esas posiciones encontradas que tenemos y podernos organizar como una alternativa. En este sentido, quiero decir lo siguiente: los venezolanos no vamos a salir de la dictadura si no aprendemos a trabajar juntos. No es posible, señores, que a estas alturas del juego seamos aún incapaces de poner a un lado nuestras opiniones ideológicas. No es posible que en este momento la gente de la oposición disidente no sea capaz de trabajar con la gente de la oposición de resistencia. No es posible que la gente de la oposición oficial no sea capaz de trabajar con la gente de la oposición del chavismo crítico. No es posible que el ciudadano no beligerante no se siente identificado por las otras 4 versiones de oposición que existen en este país. No es posible que ni siquiera dentro del propio bloque de resistencia los de un lado no quieran tratar con los otros. Por ejemplo, los del movimiento tal no quieren hablar con el otro porque resulta que estos dicen que aquel es un infiltrado de Diosdado y aquellos dicen que este es un infiltrado de Diosdado. Dicen lo mismo, sí, así mismo como se lo estoy comentando. Y entonces estos no quieren tratar a aquellos porque estos son liberales y estos es socialdemócratas. Y aquellos que son liberales, dentro de los que son liberales, entonces estos liberales no quieren tratar con estos otros liberales porque estos son ordoliberales y estos son de la línea tradicional. Entonces, señora, ¿hasta cuándo tanta ridiculez, pana? Cuando el SEBIN te va a llevar preso, a esos carajos no les interesa si tú eres de la izquierda, de la derecha, del centro, de un carajo. La única gran verdad en esta vaina es que aquí nos estamos muriendo de hambre, de mengua, de olvido. De los ciudadanos comunes nadie se acuerda. No se acuerda ni MU, no se acuerda ni Resistencia, ni ningún carajo. Nosotros estamos solos, nos sentimos solos. Y eso hay que decirlo. A nosotros no va a venir ninguna intervención internacional, ayudarnos. No van a venir los marines a sacarnos este peo. No, porque no hay interés. No van a venir porque el momento propicio para esa ocasión, para una intervención o algo parecido, ya pasó. Pasó por culpa de la MU y por culpa de nosotros por la inacción también. Todos somos responsables. Entonces, estamos solos en esta lucha. Y al entender que estamos solos, nos vemos entonces obligados a organizarnos, señores. Tenemos que organizarnos. Y la organización se está haciendo. Pero en la medida que nos estamos organizando, tenemos que hacer autocrítica, señores. No es malo la autocrítica. No podemos convertirnos en una nueva versión de la MU. Cuando yo criticaba a la MU, entonces me caían encima diciéndome que yo rompía la unidad, que yo era un infiltrado, que es Caracas, Maracay y Los Teques. Todo esto porque la MU se volvió intolerante. Y los movimientos de alternativas no pueden cometer el mismo error. Nos estamos organizando, está bien. Nos estamos organizando porque queremos una resistencia o como lo vayamos a llamar. Eso son pendejadas, eso es simplemente nombre. Nos queremos organizar para luchar contra la dictadura. A medida que nos hemos venido organizando, hemos observado que corremos el riesgo de cometer gravísimos errores. Uno de esos errores, a mi juicio, es el sobredimensionar la importancia que tienen las redes sociales, en este caso del Twitter. Señores, Twitter no es Venezuela. Señores, Twitter está lleno de movimientos políticos. Pero cuando usted les pide que haga una convocatoria de calle, no son capaces ni siquiera de convocarse ellos mismos. Y no son capaces ni siquiera de convocarse ellos mismos porque en muchos casos ni siquiera viven en Venezuela. ¿Y nosotros vivimos en Twitter o vivimos en Venezuela? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Ahora bien, mi intención en ningún momento ha sido demoler a palo, ¿verdad?, a nadie. Mi intención no es hacer una crítica destructiva. Mi llamado siempre es para que asumamos la verdad sin miedo, ¿vale? Asumamos la verdad sin miedo para poder resolver los problemas. En la medida que nosotros vemos un problema y lo ocultamos, ese problema no se va a resolver. Entonces yo estoy observando que esto está ocurriendo y lo pongo a la opinión pública para que entendamos que tenemos que dejar a un lado el Twitter y dejar de crear movimientos de Twitter para crear movimientos de calle, porque los movimientos de calle son los que van a darle las soluciones a los ciudadanos que viven en la calle. Los movimientos de Twitter sirven para poner un hashtag, pero los movimientos de Twitter no sirven para apoyar a una manifestación por la falta de agua o por falta de medicina en una comunidad. Entonces, señores, de manera constructiva, les reitero, reconozcamos que tenemos un problema para superar.
Reconozcamos que tenemos que reencontrarnos. Reconozcamos que hay muchas formas de pensar dentro de la oposición. Reconozcamos que no podemos cometer el error de crear parcelas. Reconozcamos que nosotros no necesitamos una palabra, lo que necesitamos es una organización, llámese como se llame. Y en este momento, y paso ya a otro tema, les quiero hacer un llamado para que abramos nuestro corazón a la posibilidad de apoyar la iniciativa que está impulsando María Corina Machado, Antonio Ledesma y el amigo Diego Barria. A esas tres personas tenemos que apoyarlos para que eso funcione. Nosotros no podemos apostar al fracaso de esa iniciativa de coalición que está ofreciendo Soy Venezuela. No podemos apostar a eso. Y tenemos que apostar que la gente del chavismo crítico se organice, que ellos también son opositores, también son venezolanos, que lo vamos a mandar para un campo de concentración, vamos a ignorar que ellos existen. Ellos también se están organizando. Esas personas que se están organizando desde el chavismo crítico no quieren relacionarse con la gente que fue de la MU o la gente de la resistencia y disidencia, pero existen. Ellos tienen derecho a organizarse y es nuestro deber, señores, nos guste o no, reconocer que ellos existen y mantener unas relaciones de respeto con ellos. Me ocurrió, y debo decirlo así con mucha tristeza, que por hacer este planteamiento, por pedirle a ciertos grupos en la resistencia virtual que establezcamos buenas relaciones entre todos los grupos, que se mantengan buenas relaciones con la disidencia, que se mantengan buenas relaciones con otros grupos de resistencia, que se mantengan buenas relaciones con la gente del chavismo crítico, que se mantengan buenas relaciones con la gente de la ex-MU, ¿verdad? Que se mantengan buenas relaciones con todos los venezolanos. Bueno, resultó que eso me convirtió a mí en un paria. Señores, les debo decir lo siguiente. Aquí todos somos necesarios. Aquí nadie va a aislar a otro. Aquí yo no voy a aceptar que echen a un lado a otra persona sencillamente por su manera de pensar. Porque aunque yo no comparta la manera de pensar de una persona, pues yo estoy dispuesto a dar la vida por el derecho que tiene esa persona para expresarse libremente y por luchar por este país. Yo estoy dispuesto a caminar junto a quien sea por la libertad de este país, porque yo sí soy resistencia. Y se me olvidaba, y no me sacan con el cuento de que cónchale, que la resistencia son los muchachos que mataron allí, que en muchos casos eran varios amigos fallecieron y están en ese listado. No me vengan con eso, señores, no me vengan con eso, porque las personas que murieron manifestando no militaban en una vaina que se llama resistencia. Eran ciudadanos comunes, como yo, como usted, como cualquiera, que salimos a la calle a protestar y nos echaron plomo y nos mataron. No salimos, no, porque somos la resistencia. Dejémonos de pendejada. Y finalmente, señores, mis opiniones son mías. Mis opiniones se respetan de la misma forma en que yo respeto las opiniones de otras personas. Y concluyo así. Hermano Wilfredo, mi saludo sincero para ti, muy respetuoso. Despreocúpate, yo no tengo ninguna agenda oculta. Sencillamente no coincidimos en este punto. Creo que eres una persona valiosa para este país. Valoro mucho el esfuerzo que haces en preparar tus mensajes muy constructivos en muchos casos para el país. No coincido en todo lo que dices. Lo único que te pido es que entiendas que aquí nosotros estamos haciendo una lucha parecida, no igual, pero una lucha que desde mi punto de vista muy humilde creo que coincide en la mayoría de los sentidos con la lucha que tú estás proponiendo. Sobre el tema que generó este video y el que tú hiciste, bueno, el mundo no se va a acabar porque no nos pongamos de acuerdo. Y si algo debe llevarnos a una conclusión final en todo esto, es que bueno, si hay un problema hay que resolverlo. Y para todos los demás, gracias por ver este video. Intentaré en lo posible de grabar otros donde toque tópicos que verdaderamente le importen a todos los ciudadanos de la Venezuela real. Muchísimas gracias. Ahora intentaré comer un poco y dormir unos minutos para poder irme a trabajar otra vez.